¿Te has preguntado alguna vez por qué se te revuelve el estómago cuando estás nervioso? ¿O por qué una comida abundante puede reconfortarte tras un día duro? Todo se reduce a la asombrosa relación entre el intestino y el cerebro. Imagínatelo, en tu intestino hay billones de organismos microscópicos llenos de vida, que no solo te ayudan a digerir los alimentos, hablan con el cerebro e influyen en el estado de ánimo, los pensamientos y los sentimientos. Pero resulta que la conversación es bidireccional. Sí, tu cerebro también tiene algo que decir, por lo que si quieres saber cómo la conversación oculta en nuestro cuerpo influye en nuestro estado de ánimo, nuestras decisiones y nuestra salud en general, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión traigo un tema bastante interesante, porque muchas veces nosotros no somos conscientes de la parte biológica de nuestro cuerpo. ¿A qué voy? Muchas veces cuando estamos mal, nos sentimos deprimidos, estamos cabizbajos o bien hay aspectos que nos están impactando en nuestro estado de ánimo, muchas veces tratamos de irnos hacia la parte mental o bien hacia la parte espiritual y muchas veces no estamos conscientes de la parte biológica. Es por esto que en esta ocasión vamos a entender la estrecha relación que existe en nuestro estado de ánimo, en pocas palabras, en nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Y para esto vamos a apoyarnos del libro que en inglés se le conoce como The Mind-Gut Connection, la conexión entre mente e intestino, aunque aquí fue renombrado con el nombre Pensar con el estómago. Y este libro explora la compleja relación entre el estómago, intestino y el cerebro, destacando el papel crucial que esta conexión desempeña tanto en la salud física como en la mental. El libro profundiza en aspectos clave, como el eje cerebro-intestino, el impacto del estrés en la salud intestinal y la conexión entre la alimentación y el bienestar mental, haciendo hincapié en la necesidad de una atención holística para mejorar la salud en general. Es decir, vamos a contemplar los tres elementos, la parte mental, la parte espiritual y la parte biológica. En este análisis vas a descubrir cómo tu dieta, tus niveles de estrés e incluso tus contactos sociales pueden afectar a este bullicioso micromundo que llevas dentro y te harás una idea de cómo mejorar e incluso reparar las comunicaciones cerebro-intestino para que puedas disfrutar de un mayor bienestar en general. Así que prepárate para cambiar tu forma de ver el intestino, el cerebro y tal vez tu salud en general. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en marzo del año 2016 y su autor es el Dr. Emerald A. Meyer, quien es autor de este libro, The Mind-Gut Connection, y otro libro que es The Gut Immune Connection. Sus libros se basan en 40 años de estudio de las conexiones mente-cerebro-cuerpo. Es director ejecutivo del Oppenheimer Center for Neurobiology of Stress and Resilience y codirector de The Cure, que es Centro de Investigación de Enfermedades digestivas. Así que aquí no estamos con un gurú de estos que hablan bonito, sino más bien con un especialista en el tema, el cual nos ayudará a entender qué es lo que podemos hacer para mejorar esta relación entre el cerebro y el intestino y sobre todo cómo manifestar una sensación de más bienestar. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: enemas reales, etc. Los primeros escritos de la humanidad antigua contienen referencias a los enemas. En el antiguo Egipto, el faraón tenía un guardián del recto, que se encargaba de todos sus enemas. Las antiguas tablillas babilónicas y asirias mencionan el uso de enemas ya en el año 600 a.C. Susrut, el padre de la cirugía india, escribió detalles de los utensilios que utilizaba para limpiar el colon. La pregunta: ¿por qué la humanidad ha estado obsesionada con el estado del intestino humano durante tanto tiempo? La respuesta puede estar en una cita atribuida a Hipócrates. Toda enfermedad empieza en el intestino. Resulta que Hipócrates no iba muy desencaminado en su pensamiento. Ahora sabemos que las células inmunitarias situadas en el intestino constituyen la mayor parte del sistema inmunitario.
Y no solo eso, el intestino está dotado de un sistema nervioso propio al que muchos se refieren como un segundo cerebro. Y por si fuera poco, el intestino contiene células endocrinas que almacenan 20 tipos de hormonas y el mayor suministro de serotonina del organismo. Estos sistemas no se quedan en el intestino independientemente del resto del cuerpo. Se comunican con el cerebro a través del nervio vago. Así que si alguna vez has tenido una corazonada sobre algo, esa frase es más que una simple metáfora. Probablemente hayas tenido un presentimiento literal. A través de esta superautopista del nervio vago, el cerebro recibe cada día toneladas de información del intestino y la almacena en la memoria. Los estudios sugieren que nunca serás consciente del 90% de esa información, pero puede afectar a tu comportamiento ante determinados estímulos. La investigación también ha descubierto que el 90% de la información transferida va del intestino al cerebro y solo el 10% del cerebro al intestino. Piensa en el intestino como un agente sobre el terreno que envía información a la oficina central. Con toda esta información, no es de extrañar que los investigadores especulen sobre el posible papel del intestino en el desarrollo de trastornos mentales y emocionales como la depresión y la ansiedad. En 1822, el doctor William Beaumont, cirujano del ejército, pudo comprobar de primera mano, de una forma extraña, el efecto directo que tienen las emociones sobre la digestión. Trató a un hombre llamado Alexis Martin, que había recibido un disparo accidental en el estómago con un mosquete. Aunque el doctor Beaumont pudo ayudar a Martin a recuperar sus funciones, no pudo cerrar permanentemente su estómago. Como resultado, el acceso al estómago seguía siendo suficiente para que el doctor Beaumont pudiera observar la digestión en tiempo real. Con el consentimiento de Martin, el doctor Beaumont estudió los efectos directos de los estímulos emocionales en las respuestas digestivas. Como los experimentos solían ser incómodos para Martin, a menudo se alteraba durante el proceso, observando la actividad gástrica de Alexis a medida que cambiaba su estado de ánimo. El doctor Beaumont descubrió que el enfado de Alexis Martin acababa ralentizando su digestión. Mientras que los experimentos de Beaumont mostraron cómo los sentimientos afectaban a la digestión, otros experimentos posteriores mostraron cómo los microbios intestinales afectan a los comportamientos. Los científicos trasplantaron microbios fecales de un ratón a otro y observaron los cambios de comportamiento. Descubrieron que un ratón tímido al que se le inyectaban los microbios de un ratón extrovertido se volvía más extrovertido, y un ratón delgado al que se le inyectaron los microbios de un ratón obeso cambió sus hábitos alimentarios y engordó. Esto abre todo un abanico de especulaciones sobre el papel que desempeñan los microbios intestinales en los sentimientos y comportamientos y las posibilidades que pueden existir en el futuro para las terapias basadas en el intestino. Espero que esto te vaya haciendo algo de sentido, porque muchas veces, como te dije en la introducción, solemos pensar en términos de la mente o en términos del espíritu, pero no somos tan conscientes que también somos seres biológicos y en esta cuestión estamos llenos de microorganismos o microbios, como quieras llamarlo, y estos microbios van a afectar también, digamos, la forma en la cual nos sentimos. Esto es sumamente interesante porque puede ser un parteaguas. De hecho, hay muchos estudios que ya están avalando todo esto, donde nos muestran cómo existe esta relación tan estrecha entre el cerebro y la parte del sistema digestivo, en este caso la cuestión de los intestinos. Una cuestión importante es la cita atribuida a Hipócrates, que dice: toda enfermedad empieza en el intestino. Y menciona algo: el intestino está dotado de un sistema nervioso propio, al que se refieren como un segundo cerebro. Y creo que esto no es algo nuevo, es decir, estamos acostumbrados a ello, ya que todos de alguna manera lo hemos experimentado. Es decir, cuando estás muy nervioso o muy ansioso o muy estresado o muy emocionado, o sea, estas emociones muy fuertes se resienten precisamente en la parte abdominal, no en la parte de la cabeza, y es precisamente por esta razón. Algo que también vale la pena compartir aquí y reforzar es que el 90% de la información transferida va del intestino al cerebro y solo el 10% del cerebro al intestino. En pocas palabras, el intestino está mandando una gran cantidad de información que nosotros no somos conscientes.
Pero de lo que sí somos conscientes es de la forma en la cual nos sentimos. Ojo con eso, es importante. Y ahora, algo con lo que cierra este primer punto, que viene siendo ya la antesala prácticamente lo que es este libro y cómo puede ayudarnos a expandir precisamente nuestro estado mental en este tema, pues es los microbios intestinales afectan a los comportamientos. En pocas palabras, como vamos a revisar más adelante, pues hay que validar qué es lo que nos estamos suministrando, cómo nos alimentamos, cómo es esta microbiota intestinal que tenemos, y puede ser que alterando esta microbiota pues nosotros también empecemos a tener otro tipo de sensaciones, o en pocas palabras a sentirnos distintos, quizá empecemos a funcionar mejor y no nada más podemos respaldarnos simplemente en la cuestión mental o espiritual, sino que al aplicar aspectos físicos a nuestro cuerpo, en este caso aspectos que afecten la parte biológica, podemos tener quizá resultados que estamos buscando. No me adelanto, lo dejo hasta ahí, sobre todo para que lo reflexiones y vayas teniendo, digamos, esta apertura en función a este tema que la verdad puede ser un parteaguas, y sobre todo este tipo de estudios pueden ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida de las personas. No olvides la enseñanza de este primer punto, enemas, reales, etc. Pasamos al punto 2, que nos habla de las sensaciones. El punto 2 dice, sensaciones extrañas en las entrañas. En 1983, un oficial de las Fuerzas de Defensa Aérea Soviéticas llamado Stanislav Petrov recibió una alerta del sistema de que 5 misiles se dirigían hacia la Unión Soviética desde Estados Unidos. Ante la posibilidad de una guerra nuclear total, Petrov optó por no actuar. Por supuesto, resultó ser una falsa alarma, pero Petrov no lo sabía en aquel momento. Cuando se le preguntó por qué no alertó a nadie ni lanzó misiles de represalia, el oficial dio varias razones, pero durante una entrevista posterior explicó que simplemente tuvo un presentimiento. La humanidad ha sabido intuitivamente durante siglos que existe una conexión entre lo que comes y cómo piensas. Tomemos el ejemplo de Ebenezer Scrooge, de la novela de 1845, Cuento de Navidad. Scrooge ve un fantasma y atribuye la visión a algo que comió esa noche. Ahora, por fin, la ciencia explica estas conexiones directas entre el cerebro, el cuerpo y el intestino. En el resto de esta sección vamos a analizar cómo responde el intestino al estrés y cómo interactúa con el cerebro para dar forma a la manera en que te sientes y te comportas. Si alguna vez te han dado una mala noticia o te has sobresaltado por un ruido fuerte, entonces sabes cómo se siente el estrés en tu intestino. Cuando se produce estrés, el cuerpo reacciona de forma fisiológica. Y cuando el estrés es crónico, esas respuestas fisiológicas pueden desorganizar nuestros sistemas. Un estudio realizado con 54,000 niños y adolescentes que habían sufrido acontecimientos traumáticos o crónicamente estresantes en su juventud demostró que eran más propensos a padecer afecciones como infarto de miocardio, asma, ictus o diabetes en etapas posteriores de su vida. Lo interesante es que el estrés puede haberte afectado mucho antes de nacer. Los estudios confirman que existe una estrecha relación entre los niveles de estrés de la madre durante el embarazo y la forma en que el sistema nervioso reacciona al estrés en la actualidad. El estrés se transmite de generación en generación y todo depende de nuestro microbioma. Los bebés en el útero aún no tienen su propio microbioma intestinal. Sin embargo, al nacer, llevan las semillas de ese microbioma desde los microbios de la vagina de sus madres. Dado que existe un vínculo entre el tipo y la calidad de microbios de nuestro organismo y la forma en que reaccionamos al estrés, esta transferencia explica una de las formas en que las respuestas al estrés pueden convertirse en hereditarias. Ahora volvamos a esa corazonada mencionada en el punto anterior.
Sabiendo lo que sabemos sobre los efectos que tienen los microbios en la producción de sustancias químicas en el cuerpo y en las señales al cerebro, y sabiendo cómo podemos heredar nuestros microbiomas, podemos empezar a hacer algunas inferencias sobre lo que todo esto significa en nuestros procesos de toma de decisiones. En cuanto a lo que se refiere a si debemos fiarnos de nuestras corazonadas, la respuesta que nos da la evolución es el córtex prefrontal, la parte de nuestro cerebro que tiene la capacidad de anular sistemas antiguos cuando estos parecen incorrectos. Tu intestino siempre está enviando información a tu cerebro. Tu cerebro almacena esa información en una biblioteca de memoria subconsciente. Cuando te encuentras con diversos momentos de la vida, tu cerebro manifiesta una reacción en forma de sentimientos. Estos sentimientos pueden coincidir con un acontecimiento. Por ejemplo, si llegas a casa y tu hijo corre hacia ti, te sientes feliz. Por otro lado, si tu hijo corre hacia ti y sientes pánico, tendrás que anular conscientemente ese sentimiento para responder adecuadamente. Lo importante de todo esto es que aunque el cerebro tiene acceso a una fuente inagotable de sabiduría que existe en el cuerpo desde el momento del nacimiento, no siempre tiene razón. Por lo que la pregunta sería, ¿deberías confiar en tu instinto? Bueno, no hay duda de que debes escucharlo, pero también debes aplicar un razonamiento más elevado. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 2, que pues es algo extenso, sin embargo, es crítico en función a lo que nos comparte. Hay que empezar con esta idea. La humanidad ha sabido intuitivamente durante siglos que existe una conexión entre lo que comes y cómo piensas. Y esto es una realidad. Actualmente hay niveles muy altos de ansiedad, de depresión, malestares en términos generales, la gente no se siente bien, pero tendríamos que analizar antes de tomar medicamentos, de empastillarte, de caer en otro tipo de drogas, habría que revisar qué es lo que comes y cómo es este entorno donde comes, antes que cualquier otra cosa. Muchas veces las personas buscan la solución sin entender precisamente dónde surge el problema. Es decir, atacan los efectos, pero nunca se van a las causas. Una cosa importante que menciona aquí también es que cuando se produce estrés, el cuerpo reacciona de forma fisiológica. Y cuando el estrés es crónico, esas respuestas fisiológicas pueden desorganizar nuestros sistemas. En pocas palabras, si estamos muy alterados, pues esto va a afectar prácticamente nuestro desempeño en todos los ámbitos. Algo que también vale la pena reforzar es esta cuestión del estrés. Y dice que el estrés se transmite de generación en generación. Y todo depende de nuestro microbioma. Y esto es una idea, o por lo menos un concepto que vale la pena prestarle mucha atención. Porque si nosotros afectamos nuestro microbioma, entonces podemos afectar nuestros niveles de estrés, o en pocas palabras, cómo es que nos sentimos. Y esto que se transmite de generación en generación, pues también es algo que vale la pena considerar. Hay que analizar precisamente pues a nuestros predecesores, ¿no? Y cómo de alguna manera si nosotros seguimos en el mismo entorno o repetimos los mismos patrones, pues es normal, o por lo menos es lo que se tendría que esperar, que vamos a manifestar, digamos, los mismos síntomas o los mismos efectos. Esto lo dejo ahí en el radar para que lo vayas tratando de aterrizar a tu propia situación. Y si esta idea o este principio lo llevamos un paso más allá, pues entonces podemos empezar a generar algunas conclusiones. La primera de ellas es si nosotros debemos guiarnos o fiarnos, en pocas palabras, de nuestras corazonadas. Y esto es importante porque, como te dije inicialmente, no se trata nada más de un ámbito biológico, sino también de un ámbito mental. ¿Y a qué se refiere todo esto? Bueno, la evolución del ser humano también se ve reflejada en el córtex prefrontal, que es la parte de la razón, es la parte que nos lleva a discernir las cosas. No nos movemos nada más por pura intuición, sino también empezamos a cuestionar. Y esto, pues muchas veces tendríamos que encontrar este balance. Sin embargo, recuerda, el intestino le está enviando información constante al cerebro y este la está almacenando.
Por eso es que muchas veces nosotros manifestamos o tenemos ciertas sensaciones o ciertos sentimientos que quizá no comprendemos, pero esto se refiere también a la información que se encuentra almacenada debido a los acontecimientos que han ocurrido. Y aunque no podemos explicarlo muchas veces con palabras, sí podemos sentirlo mediante este tipo de corazonadas o intuiciones. Es por esto que cuando te encuentras con determinados momentos de la vida, tu cerebro manifiesta una reacción en forma de sentimientos. Y estos sentimientos pueden coincidir con un acontecimiento. ¿Ok? Por eso es importante prestarle atención. Sin embargo, como menciona aquí al final, no puedes basarte puramente en tu instinto, porque también la información, de alguna manera, tu cerebro, pues la ha filtrado y ha empezado a tomar, digamos, las deducciones o las conclusiones en torno al mismo. En pocas palabras, trata de asimilarlo, trata de interpretarlo, trata de entender por qué te sientes de esta manera, qué es lo que pasó, cuál es la situación que de alguna manera te lleva a sentirte de esta forma y cuál es el trasfondo de esto. Y una vez que esto de alguna manera lo tengas un poco más claro, entonces trata de tomar una decisión más acertada. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 2, sensaciones extrañas en las entrañas. Es turno del punto 3 y último de este análisis que nos invita precisamente a mejorar nuestra salud. El punto 3 dice, ponte súper sano. Solo el 5% de la población norteamericana se considera súper sana, lo que significa que vive en un estado de salud óptimo en todos los aspectos de la vida, incluido el físico, el emocional y el espiritual, entre otros. Cuando uno se da cuenta de que las probabilidades están en su contra, no es de extrañar que la cifra sea tan baja. En primer lugar, hablemos de la dieta norteamericana. Es rica en grasas animales, sobre todo debido a los alimentos fritos y procesados, así como a los alimentos con alto contenido en azúcar. Está diseñada para ser rápida y cómoda, para que podamos seguir avanzando en nuestros días de mucho estrés sin tener que parar para comer. Ya sabemos que el estrés afecta negativamente el equilibrio del microbioma. También sabemos que la dieta norteamericana contribuye a trastornos del estilo de vida y a enfermedades como la obesidad, la hipertensión y la diabetes. De hecho, la mayoría de los estadounidenses que no han sido diagnosticados con una enfermedad están viviendo en un estado de preenfermedad, con todas las condiciones en su lugar para eventualmente desarrollar una enfermedad grave. La respuesta simple aquí podría parecer que deberíamos analizar a esos humanos súper sanos y tratar de duplicar sus microbiomas para lograr una salud óptima para todos. Hemos aprendido que la microbiota puede trasplantarse. Sin embargo, también sabemos que mientras que los humanos comparten un 90% de similitud genética, a menudo solo comparten un 5% de similitud en el microbioma. Dado que la diversidad es importante, la respuesta para mejorar la salud debería consistir más en optimizar el microbioma existente. Además de todo esto, hay un hecho importante demostrado por la investigación que eleva el listón de nuestro objetivo de una salud óptima. Los estudios han demostrado que la misma dieta estadounidense rica en grasas y azúcares que contribuye a la enfermedad también reduce en realidad los niveles de estrés y depresión. Como resultado, casi parece que solo tienes dos opciones: estar sano y estresado o enfermo y feliz. Para entender por qué esos alimentos malos para ti pueden reducir tu nivel de estrés, hablemos de gatos y ratas. Los gatos son portadores de un parásito llamado Toxoplasma gondii. Este parásito se encuentra en las heces de los gatos. Se transmite a las ratas cuando éstas intentan sacar comida no digerida de las heces. Los gatos se comen a las ratas y ese es el ciclo de vida del toxoplasma. Pero en realidad hay más que eso. No tendría sentido que un parásito intentara mantenerse con vida utilizando un animal que huye del huésped original del parásito. Así que el parásito secuestra el cerebro de la rata y hace que se sienta atraída sexualmente por el olor de la orina del gato. La rata busca voluntariamente a los gatos, lo que facilita su captura y la supervivencia del parásito. Ahora bien, la especulación científica antes mencionada se refiere a la idea de nuestro microbioma y nuestro sistema de recompensas dopaminérgicas. Sabemos que los alimentos reconfortantes
grasos y azucarados nos recompensan con una reducción del estrés y sentimientos de felicidad a expensas de nuestra salud en general. Algunos científicos especulan que ciertos microorganismos de nuestro intestino podrían estar secuestrando nuestro sistema de recompensas dopaminérgicas para obtener el alimento que necesitan a costa de la salud del huésped, es decir, nosotros. Esto no está probado de ninguna manera, pero entra dentro de lo posible y se está investigando. Así que con tantas cosas en contra, incluidas las respuestas de nuestro cuerpo a la comida, tanto negativas como positivas, la pregunta es, ¿cómo podemos estar más sanos? Recuerda que tenemos el rasgo adaptativo del córtex prefrontal que nos da el poder de elegir. Eso es lo que hará falta para que tu cuerpo recupere una salud óptima. He aquí algunas reglas que debes seguir. Trata tu cuerpo como una granja y elige activamente nutrir tu microbioma. Reduce los alimentos fritos, grasos y procesados. Consume alimentos fermentados como el chucrut y el yogur. Decídete a no comer cuando te sientas estresado, enfadado o triste. Si estás embarazada, lleva una alimentación adecuada e intenta mantener tus niveles de estrés al mínimo. Ayuna regularmente para dar a tu intestino la oportunidad de restablecerse. Haz de la hora de comer un momento social. La positividad de interactuar con las personas que quieres va a mejorar la respuesta de tu intestino a la comida. Muchas de estas reglas son cosas que probablemente hayas oído antes. Por desgracia, no hay ningún truco mágico para estar sano. Solo existe la elección consciente en materia de alimentación. Pero ahora ya conoces las complejas razones biológicas por las que puedes estar padeciendo una mala salud y por qué estas reglas dietéticas son vitales. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este tercer punto. Y algo que suele surgir a partir de toda esta información es que se puede pensar que la solución radica simplemente pues en trasplantar la microbiota de un sujeto al cual nosotros deseamos emular. Es decir, si vemos un sujeto sano o una persona a la cual pues tiene las características que nosotros estamos buscando, la solución simplemente pues sería trasplantar su microbiota. Sin embargo, aquí hay algunas cuestiones. Lo primero, los humanos, por un lado, comparten un 90% de similitud genética. Sin embargo, menciona que solamente comparten un 5% de similitud en el microbioma. Entonces, pues la respuesta para mejorar la salud no está, por lo menos en este momento, tanto en trasplantar un microbiota, sino más bien en optimizar el microbioma que tenemos. Y es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a elegir sabiamente. Un dato muy interesante, dice que la alimentación normalmente que puede ser perjudicial para nuestra salud, normalmente pues eleva nuestros niveles de dopamina. Y es donde entra pues esta disyuntiva, estar sano y estresado o enfermo y feliz. Esto obviamente pues es muy subjetivo, ¿no? No se trata de esto, hay personas que pueden comer muy sano y se sienten muy bien, o habrá personas las cuales pues comen muy mal y no por eso se sienten felices. Sin embargo, en términos generales y siendo críticos en esta información, esto es una realidad. Es decir, cuando la gente consume alimentos que ofrecen recompensas dopaminérgicas, es decir, que elevan los niveles de dopamina, pues las personas se hacen adictas a este tipo de alimentos. Y esto nos lleva a este experimento de las ratas. ¿A qué voy? Este parásito sí que existe en los gatos, el Toxoplasma gondii, pues utiliza precisamente a las ratas para volver al huésped. ¿Y qué tendría que ver esto con los humanos? Bueno, aquí está la cuestión. Sabemos que los alimentos reconfortantes, grasos y azucarados, nos recompensan con una reducción del estrés y sentimientos de felicidad a expensas de nuestra salud en general. Es por esto que surge a lo mejor este tipo de teorías donde el intestino de alguna manera empieza a bloquear quizá nuestra parte de razón, simplemente para seguir recibiendo lo que quiere. Es obviamente ideas, teorías que hay por ahí, pero vale la pena tenerlas ahí en el radar. Entonces la pregunta, ¿cómo podemos estar más sanos? Recuerda que tenemos el rasgo adaptativo del córtex prefrontal, que nos da el poder de elegir. Este es el punto central, tú sabes lo que te hace bien y lo que no. Que tú decidas una cosa u otra depende de ti. Sin embargo, no te puedes engañar, ¿ok? Tú sabes, por eso tienes que utilizar también la parte mental, la parte del raciocinio,
para que tomes mejores decisiones. Y si bien nos da una serie de recomendaciones, es importante determinar lo siguiente: no hay un truco mágico para estar sano. Solo existe la elección consciente en materia de alimentación. En pocas palabras, de nosotros depende, es nuestra responsabilidad, y si bien muchas veces buscamos soluciones que de alguna manera nos quiten la responsabilidad, al final, si tú quieres ser libre y si tú quieres realmente tener el control de tu vida, vas a tener que hacerte responsable. Por eso hemos evolucionado, por eso el córtex prefrontal nos ayuda a la parte de la razón. Utilicémoslo para su función principal: ayudarnos a elegir correctamente. No olvides la enseñanza de este punto número 3. Ponte súper sano. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente: el ser humano funciona más como un ecosistema que como una máquina. Cuanto más aprendemos sobre ese ecosistema y los billones de microbios que viven en él, más nos damos cuenta de lo importante que es la dieta para literalmente todo lo relacionado con la vida, desde nuestra salud física hasta nuestras respuestas emocionales, pasando por la forma en que nos comportamos en diferentes situaciones. Y es una vía de doble sentido. Las emociones también pueden afectar a la digestión. Los organismos que viven en el intestino se comunican directamente con el cerebro a través de un complejo sistema nervioso conocido como segundo cerebro. Sabiendo esto, ahora podemos empezar a entender por qué somos lo que comemos y cómo nuestras emociones están moldeadas por la respuesta microbiana a los estímulos dentro de nuestro intestino. Y por último, hemos aprendido que la sabiduría dietética, que también conocemos como el consejo de evitar alimentos procesados y comer en la mesa familiar, son en realidad vitales para nuestra salud. Si comprendemos y cuidamos la compleja relación entre el intestino y el cerebro, podemos desbloquear el potencial para mejorar la salud, la felicidad y el bienestar general. No olvides los puntos de este análisis: enemas, reales, etc. Sensaciones extrañas en las entrañas. Ponte súper sano. Esto cierra el análisis. El libro en cuestión fue Pensar con el estómago, The Mind-Gut Connection, un libro escrito por el Dr. Emerald A. Meyer, que por un lado nos enseña cómo deberíamos gestionar nuestras emociones de forma diferente, y el hecho de comprender cómo nuestro intestino pues afecta prácticamente a todo. Y todo esto nos lleva a la conversación oculta que existe en nuestro cuerpo y cómo esto influye en nuestro estado de ánimo, nuestras decisiones y nuestra salud en general. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Qué es lo que comprendiste? ¿Qué vas a hacer distinto? ¿Y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica? Recuerda, el conocimiento por sí mismo no genera el cambio, sino más bien es en la implementación del mismo para que valides por ti mismo los resultados y entonces seas una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Recuerda que ya están liberados también el sitio oficial Conocimiento Experto, donde viene también productos y servicios que vale la pena pues que conozcas. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.